Entonces, para tomar prestado uno de los 7, esto cambia a 6. Pero realmente estamos tomando prestado 10, por lo que la columna de las unidades se convierte en 10 más 3 o 13. Como mostramos usando esta notación aquí. Ahora, si voy al numerador y lo aumento, eso cambiará el número de piezas sombreadas, por lo que hay 1/4, 2/4, 3/4. Ahora, si presionamos el gráfico, mostrará la línea en el diagrama de dispersión. Y vemos que la línea es un excelente modelo para los datos dados. Vamos a contestar algunas preguntas ahora. Una forma de ilustrar esto sería utilizar una cinta transportadora que tengamos una entrada inicial, permite 3. Y se convierte en entrada en f o x cuadra su entrada. Y produce una salida de 9, y esta salida se convierte en la entrada en g. Entonces multiplicamos 2 por 9 y la salida final de esta función compuesta sería 18. Porque, sabemos la altura del triángulo, se forman dos triángulos rectángulos más pequeños. Hay este triángulo rectángulo aquí a la izquierda. Y hay un triángulo rectángulo a la derecha. Nuevamente, la línea roja es la línea tangente. La parte importante aquí es lenta, pero esta línea tangente representa la tasa instantánea de cambio de la función. En ese punto único. Echemos un vistazo a este problema de otra manera. Esta es el área que realmente queremos encontrar bajo nuestra función. Lo que estamos haciendo es usar rectángulos para aproximar el área debajo del gráfico. A medida que aumentamos los rectángulos numéricos, puede ver que nuestra aproximación mejora y mejora. Y te haces una idea si n fue al infinito. En realidad, se acercaría al área bajo la función. Tenemos 8 pi negativos. Entonces, esto nos dice que esta rotación neta sería opuesto a la orientación. Entonces, en este caso parece que debería ser en el sentido de las agujas del reloj. Vamos a mirar, se parece a la forma en que está orientado este campo vectorial. Su rotación sería en el sentido de las agujas del reloj en esta dirección. Es difícil para mí creer que a veces acabo de terminar mi 15º año enseñando un año difícil en el nivel de secundaria. 5 años el nivel de secundaria. Acabo de terminar mi 9º año enseñando a nivel de colegio comunitario. Antes de enseñar, trabajé en el negocio durante casi 4 años, pero tengo que hacer un cambio. Espero muchos años más enseñando matemáticas. Comencé a hacer videos de matemáticas hace unos 2 años porque quería crear un recurso para los estudiantes que estaría disponible en cualquier momento del día para que los estudiantes aprendan. Estas ideas pueden ser detenidas o observadas una y otra vez. Encontré que para muchos estudiantes redujeron su ansiedad matemática. Mis clases de matemática en línea. Es la forma principal en que enseño los conceptos y respondo las preguntas de los estudiantes. Para mis estudiantes cara a cara. He podido asignarlos para la tarea, lo que permite que se use más tiempo de clase para actividades más activas de aprendizaje y resolución de problemas. También son un gran recurso para los estudiantes que pueden faltar a clases o necesitan ayuda adicional. También pude clasificarlos en reseñas o invadir los enlaces de los videos directamente en la reseña. Todos mis videos pueden acceder a mi canal de YouTube en mi sitio web. O mi blog que te mostraré brevemente ahora. Aquí está mi canal de YouTube donde alojo todos los videos. Probablemente ya estés familiarizado con YouTube. Entonces, no pasaré mucho tiempo aquí, pero pondré un enlace aquí en la pantalla para este canal. Aquí está mi sitio web de matemáticas es power4you.com. Puedes ver en la parte superior escucho diferentes cursos para los que hice videos. En la página de inicio también tengo enlaces aquí también de libros de texto de código abierto para aritmética, álgebra inicial y trigonometría, lo cual, he usado en el aula. También tengo muchos otros videos en teachertube.com. Entonces, haga clic en el curso específico, digamos álgebra. Verá todos los temas principales enumerados debajo de todos los videos que se aplicaron a ese tema por objetivo. Estos son todos enlaces activos en los que puede hacer clic y el video se reproducirá.
Así que este sitio web es bastante sencillo. Tengo bastantes videos, así que a veces lleva un poco de tiempo encontrar el correcto, pero todos están aquí. Ahora que tengo muchas lecciones para la mayoría de los temas principales, estoy en el proceso de crear videos de ejemplo solamente. Para ir al centro, trigonometría en el lado izquierdo tengo todas las muchas lecciones. Y en el lado derecho, solo tengo ejemplos de videos que son mucho más cortos. Y espero hacer lo mismo para los otros cursos también. Lo último que puede acceder a los videos sería visitar mi blog. Hay un enlace aquí desde la página de inicio. Y el blog es bueno porque puedes buscar un tema específico. Y el papel que los videos aparecerán en la pantalla entonces, por ejemplo, si escribimos derivado. Todos los videos relacionados con la derivada aparecerán en la pantalla y luego podrá ver el video apropiado. Busca por curso, estás a la derecha. Y también he incluido varios otros excelentes recursos matemáticos en la parte inferior a los que puedes vincular desde este blog. Quiero seguir haciendo más y más videos, para cubrir más temas. Además de regresar y refinar algunos de los videos que ya se han grabado. Pero en el cuadro más amplio, espero ayudar a crear herramientas de calidad, de instrucción matemática. Estarán disponibles para cualquier persona en cualquier momento. Y actualmente estoy integrando mis videos con libros de texto de código abierto, una herramienta de gestión de cursos, y evaluación matemática en línea de código abierto llamada WAMAP. Me gustaría terminar mostrándote el curso trigonométrico, que estoy desarrollando actualmente. Puede ver aquí que hay 6 capítulos. Si abrimos un capítulo, veremos las secciones. Entonces, está organizado de manera muy similar a un libro de texto y luego dentro de cada sección. Puede ver que el primer enlace es a los libros de texto de código abierto. Entonces, si tenemos que hacer clic aquí, el estudiante puede abrir el libro de texto e imprimirlo si es necesario. Luego tenemos los objetivos seguidos de las lecciones en video. Y de nuevo, estos son los videos que publiqué en YouTube. En lo último, para que los estudiantes practiquen. Entonces, aquí está la tarea. Y luego hay formas en que los estudiantes pueden ayudar en cada pregunta. Si después de leer la pregunta que necesita ayuda, generalmente hay un ejemplo en video del problema que es muy similar al problema dado. O, si lo desean, también pueden acceder a un libro de texto dentro de cada pregunta de tarea. Entonces, traté de hacer aquí combinar mis videos tutoriales con el libro de texto de código abierto, y ahora un sistema de gestión de cursos de código abierto con comentarios instantáneos y ayuda para los estudiantes. Para que los estudiantes puedan leer un libro de texto, ver las lecciones y practicar de forma interactiva, todo en un solo lugar. Y espero agregar más cursos pronto. Si tiene alguna pregunta, comentario o desea contribuir a un proyecto similar a este, hágamelo saber. Gracias.